Venezuela. Última pregunta, el presidente Trump sí gana, si Dios quiere, estas elecciones. ¿Qué va a ser tu consejo para él en lo que es ayudar a Venezuela? Bienvenidos a CPAC Unidos y conmigo está un amigo de CPAC, alguien que es un luchador para la libertad en Venezuela, Eduardo Pitar. Él es el líder de la organización Rumbo Libertad. Gracias por estar conmigo. Te encontré Sí. Aquí en el evento. Quería hablar contigo porque hay una crisis terrible en lo que está pasando en Venezuela. Su opinión. Bueno, realmente nosotros tenemos en Venezuela hasta ahora, en la parte política, un teatro. Lo que nosotros llamamos teatro de las tijeras. Existen dos izquierdas en Venezuela, una que pertenece al Foro de Sao Paulo y una que pertenece al Internacional Socialista y a los progresistas. En este caso estamos viendo siempre un movimiento de fichas que el régimen hace con la oposición permitida en Venezuela. Eso hace que los movimientos de calle de resistencia que ocurren en el país no tengan éxito. La resistencia, en este caso, tiene que ser dirigida por la resistencia. La resistencia no puede ser dirigida por un traidor. No se va a una independencia, no se va a una lucha contando con una persona que va a traicionar la lucha. En este caso, nosotros hemos vivido una experiencia bastante trágica y yo tengo que reconocer que el presidente Trump hizo todos los esfuerzos para ayudar a Venezuela en la etapa del 2019, pero lamentablemente se escogió a la persona errada y lamentablemente tuvimos esa situación con Juan Guaidó y María Corina Machado ahora. Bueno, cuéntame, en Venezuela que ahora estamos viendo que tuvieron las elecciones, de un momento a otro momento gana de nuevo Maduro, Nicolás Maduro. ¿Qué fue cuando te enteraste de que esto pasó? ¿Qué fue su reacción? Bueno, nosotros tenemos una pauta clara y es la parte no electoral. Nosotros no reconocemos al régimen, nosotros no hacemos diálogos, pactos ni acuerdos con el chavismo, por lo tanto queremos que en Venezuela haya una libertad real. No existe la libertad a medias, no existe una mujer media embarazada. En este caso, en Venezuela lo que se está planteando es una cohabitación. Cuando María Corina Machado habla de hacer un acuerdo de transición en conjunto, que haya una forma de reconocimiento de su triunfo, cuando en Venezuela no existen instituciones, porque claramente lo venimos diciendo principalmente desde el año 2014. Hay otras situaciones anteriores, pero principalmente desde el año 2014, nosotros dijimos no vamos a hacer más diálogos, acuerdos, pactos o elecciones con el chavismo porque nos acababa de matar en las calles más de 53 jóvenes de la resistencia, de nuestros grupos de resistencia. ¿Qué año fue? 2014. Wow. Iniciamos en la calle el 12 de febrero del 2014. Sí, yo me acuerdo, nosotros nos conocimos. Sí. Yo creo que, hace ya años. En 2018, en Washington. Sí, en Washington. Y es algo que has visto, Venezuela está totalmente en caos. Sí. ¿Cómo están sobreviviendo el pueblo venezolano? Mira, es una situación crítica. Tenemos alrededor de 9 millones de venezolanos ya fuera del país. Lamentablemente es una estrategia perfecta que funciona del chavismo con la oposición, porque lo que el chavismo pretende es vaciar el país y dejar la menor cantidad de personas dentro de Venezuela con la misma cantidad de recursos para controlar menos personas. Entonces nosotros creemos que esta articulación entre el chavismo y su opoficción, que es una oposición de mentira, lo que produce continuamente es una frustración y una decepción en la población que al final dice, la persona que me está representando no está cumpliendo con el objetivo de la libertad. Al final la gente dice, me voy del país, porque los líderes que están comandando la libertad no son los correctos. Entonces, en esta situación, nosotros estamos planteando una contrarrevolución. Nosotros planteamos es restaurar la república haciendo una independencia nuevamente en Venezuela. Tenemos que generar la independencia del país. ¿Cómo se va a lograr esa independencia? Nosotros planteamos una unión civil y militar, factores patriotas de Venezuela que existen dentro de las Fuerzas Armadas, que han existido, inclusive en el año 2019, el día 23 de febrero, cuando se habló de aquella ayuda humanitaria y se generó este escándalo internacionalmente. Estados Unidos estaba muy atento con esto y lamentablemente vimos como más de 6,000 militares pasaron la frontera confiando en una persona como Juan Guaidó para apoyar este gobierno de transición que tengo que decir que fue robado nuestro plan. En el año 2017 hasta el año 2018 trabajé junto con Eduardo Bolsonaro para llevar este plan por varios países. Se habló en el Congreso de Brasil de un único plan que había para sacar a Maduro del poder y el plan surgía de una simple idea de no reconocer más a Maduro como presidente. Maduro había perdido su condición de presidente, no es legítimo en el poder. No existen instituciones en Venezuela, no hay Tribunal Supremo de Justicia, no hay Consejo Nacional Electoral, las Fuerzas Armadas están desintegradas, no hay presidente y lo que generó el proceso de Juan Guaidó realmente fue una indefinición política, porque el mundo vio, habían dos presidentes,
Ninguno ejerce el poder realmente para beneficiar a los venezolanos, y realmente lo que hubo fue una gran estafa. Se ocurrió de una manera que yo la describo como una infiltración al gobierno americano, una infiltración a más de 60 países, porque realmente fue una operación para sabotear la verdadera libertad de Venezuela. Pero entonces, ¿dónde está Guaidó? Guaidó está pasándola bien en Miami, después de haber cumplido un objetivo, que fue ayudar al chavismo por más de 5 años. El chavismo no puede hacer cosas por su cuenta, principalmente negociar en Estados Unidos, cosas que son elementales porque hay separación de poderes. Entonces, las cosas que no puede hacer el chavismo, las hace la falsa oposición. Entonces, te pongo un ejemplo. Nosotros no creemos en elecciones. Venezuela dejó de hacer elecciones hace mucho tiempo, elecciones reales, inclusive desde el año 2013, cuando Capriles ganó la elección. Capriles ganó la elección a Chávez en el 2012 y a Maduro en el 2013. A partir de ahí dijimos, no hay más elecciones, vamos a la calle y vamos a sacar a esta gente por la vía de la fuerza, porque no hay otra opción. Queremos ser libres como Cuba. En Cuba es el mismo sistema. El régimen cubano implantó en Venezuela el mismo sistema y funciona de la misma manera que en Cuba. Entonces tenemos falsas oposiciones en Cuba, en Venezuela, que hacen ver que existe una ficción de democracia cuando no existe esto realmente. ¿Hay esperanza para libertad en Venezuela, para reconstruir el pueblo? Mercedes, nosotros creemos que somos la única esperanza. El pueblo de Venezuela es su propia esperanza. No podemos delegarle nuestra libertad a nadie, no podemos delegarle nuestra esperanza, nuestra fe a nadie. Y esto lo entendimos después de tantas traiciones. Yo siempre digo una cosa, la traición hay que vivirla. Cuando el pueblo no está formado ideológicamente, cuando la nación ha perdido su norte, cuando la nación ha perdido su origen, su alma. ¿Por qué nació? Su alma, sí. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, su alma es la Constitución. Su alma está en el combate que dio para conseguir su libertad, lo más preciado. En el caso de Venezuela, los partidos tradicionales, Acción Democrática, COPEI, todos estos grupos, que ellos lucharon en el pasado realmente para instalar el socialismo en nuestro país desde el año 58. Entonces tenemos en Venezuela dos grupos. Un grupo que es el socialismo radical, el más cavernícola que pueda existir, y tenemos el socialismo vegetariano. Eso es lo que tenemos en Venezuela. Última pregunta. El presidente Trump sí gana, si Dios quiere, estas elecciones. ¿Qué va a ser tu consejo para él en lo que es ayudar a Venezuela salir de esta tragedia? Yo realmente esta oportunidad para mí es única, realmente. Después de haber combatido en Venezuela por más de 10 años, con compañeros civiles y compañeros militares, la gran espera del sector militar, la gran espera del sector civil, realmente es tener un líder que comprenda verdaderamente el fenómeno y cómo debe conseguirse la libertad. En este caso, yo creo que tenemos una gran opción, la estamos construyendo. No podemos, como te lo dije anteriormente, delegar nuestra libertad en factores que ya traicionaron continuamente nuestro proceso, que habla inclusive de una justicia transicional. Aquellos que hablan, por ejemplo, de perdonar al chavismo a cambio de que me entregues el poder. El chavismo hoy no tiene una amenaza real. Y como no tiene una amenaza real, no va a entregar el poder. Nosotros somos la amenaza real del chavismo porque ya combatimos al chavismo en la calle, y por eso tengo 7 años que no puedo entrar a mi país. Tengo 2 órdenes de captura en mi país. Me elevaron un código rojo en Interpol por terrorismo cuando yo lo único que hice fue defender a mi pueblo. Y yo creo que el presidente Trump debe tomar un consejo muy importante: elegir a la persona correcta para dirigir la libertad en Venezuela. Nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Sabemos cómo hay que hacerlo. Sabemos cómo debemos guiar a Venezuela y sabemos fundamentalmente que tenemos que hacer en Venezuela una nueva independencia. Tenemos que generar una nueva campaña admirable, como la hicieron nuestros héroes en la independencia. Recuperar nuestro territorio, porque Venezuela hoy perdió la capacidad de ser un Estado. Hoy Venezuela no es una república. Hoy Venezuela es un territorio ocupado. Y los venezolanos tenemos que recuperar nuestro territorio. Entonces, realmente, Mercedes, te agradezco la oportunidad, y creo fundamental que el presidente Trump se quede con este mensaje, porque los venezolanos realmente necesitamos una alternativa. Y yo, cuando los vi a ustedes, desde el año 2017 que vengo viendo todo el trabajo internacional del presidente Trump, inclusive hay muchas historias que puedo contar de cómo hemos hilado esto internacionalmente desde el pasado, y creo que me uní a ustedes porque hay un vínculo clave. Y es que tenemos una misma identidad, tenemos un mismo propósito, tenemos los mismos valores. En el caso de María Corina Machado, por ejemplo,
fue la persona que creó el proyecto de ley de desarme y control de armas y municiones en Venezuela. Por otro lado, María Corina Machado es la principal voz del movimiento LGBT en Venezuela. María Corina Machado favorece el aborto en Venezuela y otras pautas que lleva a cabo el progresismo internacional, ¿no? Entonces eso no lo pueden permitir. Necesitamos una verdadera derecha en Venezuela. Claro que sí. Eduardo Bitar, muchas gracias por estar conmigo. Gracias de verdad. Y gracias a todos por, seguir todo lo que ha pasado aquí en CPAC México y que Dios los bendiga.